Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, bienvenidos una vez más a su canal. Tu servidor Ubaldo Quiñones y tu canal te traemos hechos, noticias, información muy importantes. Lo último referente al conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Y son muy importantes los hechos, noticias e información que te traigo. Voy a desmontar nuevamente la falsedad de los grandes medios de comunicación corporativos, analistas occidentales, porque tergiversan completamente la realidad. Aquí voy a desmontar todo eso. Pero también al mismo tiempo te voy a exponer cómo la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos cada vez están más inmersos en el conflicto, pese a que lo dice el señor Jens Stoltenberg, que no son parte del conflicto. No son parte del conflicto, únicamente enviamos armamento, enviamos mercenarios o enviamos nuestro ejército disfrazado de mercenarios, les ayudamos con aviones de reconocimiento, les ayudamos con los drones, les damos las coordenadas que deben atacar, les enviamos instructores, les enviamos servicios de inteligencia, pero no somos parte del conflicto, por Dios. Fíjate la incongruencia. Pero vamos, ante el fracaso precisamente de esta contraofensiva, el fracaso, porque es un verdadero fracaso y una tragedia para el ejército ucraniano. Lo dijo ayer Vladimir Putin 24 de junio. Bueno, ayer 23 de junio. Lo dijo bien clarito. Las armas de Occidente, como los Leopard, los Bradley y otras armas enviadas por Occidente, arden de lo lindo en territorio ucraniano. Arden de lo lindo. Así lo dijo Vladimir Putin. ¿Cuántos dijo que habían sido destruidos? Tanques, 258. ¿Cuántos blindados? 450, 470. ¿Cuántas piezas de artillería? Bueno, enorme cantidad. Solamente en lo que va en 20 días de inicio de la supuesta operación de Ucrania. En 20 días, 250 ataques, 450 blindados de todos tipos. Imagínate tú la estupidez. Bueno, pero el Pentágono no sabe contar y resulta que por ahí tiene otros 6.200 millones de dólares más que van a enviar justamente a Ucrania en armamento. Y aparte, la señora Ursula von der Leyen anuncia 55.000 millones de dólares, 55.000 millones de dólares para Ucrania. Hay una incrementación de la inflación. La inflación sigue galopante en Europa. Entraron en recesión. Viene la desindustrialización, viene el desempleo, viene la pobreza y la miseria y no hay dinero para escuelas, para hospitales, para carreteras. Pero sí hay dinero para la guerra. Señores, es la locura generalizada en Occidente colectivo. Pero vamos aquí, ante el fracaso de la contraofensiva de Estados Unidos, de la OTAN y de Zelensky en esto que ha sido un verdadero fracaso y una rotunda, digamos, no es un fracaso, es una tragedia para los ucranianos que perdieron. Yo lo dije reiteradamente aquí. Rusia habla de 13.000. Yo digo son 16.000. No estoy hablando porque esos son los que están contados, los que han contado que realmente murieron, pero los que han desaparecido en combate y que todavía no están contados, se habla de entre 15 y 16.000. Esos son los que murieron. Es una tragedia, pero desafortunadamente hasta el último ucraniano, lo dijo también ayer Vladimir Putin, o este 23 de junio, que Occidente pareciera que está listo para luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, como lo hemos venido advirtiendo. Y luego después era hasta el último europeo. Pero vamos, ante esta desesperación, al ver que la contraofensiva fue un verdadero y rotundo fracaso, aquellos que te cuentan que ganaron algún tipo de avance, el ejército de Ucrania es totalmente una absurdez. No han avanzado un centímetro. Y estas son las pérdidas que han tenido. Lo dije ayer, lo acabo de mencionar. 258 tanques que arden de lo lindo, más de 470 blindados y toda la artillería. Esta es una tragedia. Y ya te estoy hablando del dineral que todavía van a enviar, porque obviamente no saben contar en el Pentágono. Encontraron 6.200 millones de dólares. Y Ursula von der Leyen, pese a que está acabando con el presupuesto de Europa, no hay suficiente dinero para los demás, pero sí para Ucrania. Y dicen que no es de la OTAN, y dicen que no es de la Unión Europea. Y sin embargo, hoy Estados Unidos, mira cómo se acumula la pobreza y la miseria en sus calles, pero prefieren, en lugar de invertir en la infraestructura nacional que se está cayendo a pedazos, prefieren enviárselo al señor Zelensky. Nomás para que veas tú
cómo la guerra es un negocio. Lo dijo Larry Fink de BlackRock. The war is a good fucking business. La guerra es un magnífico negocio. La guerra. Imagínate tú, los demonios que hoy gobiernan a Occidente. Los demonios que hoy son dueños de las empresas financieras como BlackRock, de Larry Fink. Pero ante todo esto, porque el señor Larry Fink también le declaró la guerra a Rusia, precisamente por eso Rusia viene por el dólar. El dólar tiene, si el mundo quiere vivir libremente y quiere que haya libertad, progreso y desarrollo, tiene que sepultar el dólar. Donde quiera que se encuentre, tiene que sepultarlo. Por el bien de la humanidad. De esta manera se derrumba el imperio, a los demonios de las instituciones financieras con su propia manera, y de esta manera les dan un tiro a todos. Pero bueno, ese es un tema para otra ocasión. Pero vamos aquí. El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución sobre la transferencia de misiles ATACMS. Bueno, dice ATACMS. Así termina. O sea, es un nuevo sistema mucho más complicado, y este es el de ataque. ¿Ok? El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución que pide a la transferencia de misiles ATACMS a Ucrania. ¿Qué ha dicho precisamente el señor Shoigu referente a esto y el señor Vladimir Putin? La vocera del Kremlin, el vocero Dmitry Peskov y la señora María Zaharova, que el envío de este armamento, como los Storm Shadow de origen inglés, y ahora los ATACMS de origen estadounidense, si son utilizados en contra del territorio ruso, significará que Inglaterra y Estados Unidos son parte del conflicto. ¿Ok? Son parte del conflicto. Entonces, señores, siguen cruzando líneas rojas. Lo he dicho yo. Están preparando a Polonia y a las diferentes naciones del este de Europa para que de manera individual tomen la decisión ellos de actuar o enviar su ejército a luchar en territorio ucraniano. Esta locura viene en Vilnius el próximo mes, en próximas semanas, allá en la reunión que sostendrá la OTAN allá en Lituania, en Vilnius. Y de mí se acuerdan que van a tomar la decisión de enviar, o de que las naciones del este de Europa, que son las que serán sacrificadas para que las oligarquías de Europa y Estados Unidos supuestamente logren vencer a Rusia, bueno, los van a utilizar y les van a decir que vayan a luchar a territorio ucraniano. Esto viene, desafortunadamente, y aquí te estoy hablando de los Storm Shadow y estoy hablándote de los ATACMS de origen estadounidense, que serán parte del conflicto si son utilizados por Kiev. ¿Y creen que no los van a utilizar? Por supuesto que lo van a hacer. Pero bueno, esto es para que veas hasta qué punto estamos llegando. Y dicen que hay todavía algunos inocentes que creen que en algún momento se van a sentar a dialogar. El momento de sentarse a dialogar se está pasando. Lo advirtió Vladimir Putin. El momento de sentarse a dialogar se está terminando. Cuando a Vladimir Putin se le acabe la paciencia, el mundo va a temblar. Desafortunadamente, no han entendido. Y todavía, en lugar de estar pensando cómo rebajar las tensiones, les acabo de hablar de dinero y de lo que piensan hablar. Pero vamos, ahora otro punto interesante. Vamos aquí a algunas informaciones. Esto es nomás para que vayas, algunos titulares para que vayas entendiendo. La aparición de los tanques rusos T-90, que no han sido utilizados muy seriamente ahí en los Armata T-14. Breakthrough demoralizan por completo a las tropas ucranianas que intentan atacar. ¿Por qué? Porque los tanques de Occidente han sido un fracaso. Rusia puede estar preparando un contraataque para derrotar a las últimas fuerzas que avanzan de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Sí? Una contraofensiva por la parte trasera. No solamente tiene el ejército de Ucrania, está muriendo porque va de frente, libremente, sino que Rusia con los aviones estratégicos nucleares o con los bombarderos estratégicos 22MS, TU-22, puede lanzar cualquier tipo de bombardeo en contra de las posiciones del ejército de Ucrania. Rusia no ha querido hacerlo. El problema es que le están cansando la paciencia a Vladimir Putin. Y si se la colman, se le acaba la paciencia a Vladimir Putin, señores, el mundo está en serios problemas. Pero vamos aquí a lo que dice un periódico alemán, para que veas tú
empiezan a reconocer guerra electrónica, minas, contraataques. Se nombraron 3 factores del ejército ruso en Alemania que permitieron destruir la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo acaba de decir Wall Street Journal. Acaba de decir que la contraofensiva de Kiev, que ha fracasado, va a hacer que retroceda el ejército de Ucrania. ¿Qué hubo? ¿Cuánto? A ver, yo le pregunto a los analistas, a mis detractores, ¿no he venido advirtiendo yo esto? ¿No les he dicho acaso desde un principio que no importa lo que hagan, están condenados a sufrir una derrota? Así, si entre la OTAN completamente toda de frente contra Rusia, va a sufrir una derrota. Y será la muerte de la OTAN y de Europa, pero no han entendido. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Esto que el tiempo se los aclare a ustedes. Yo ya les aclaré y les he dicho y advertido. El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Expertos alemanes en el campo de la seguridad y defensa evaluaron las acciones de la Federación Rusa en la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la región de Zaporilla. En su opinión, el éxito de la defensa rusa se debe al uso eficaz de los sistemas del sistema de minería a distancia. Sí, porque Rusia tiene un sistema de minado extraordinario, que no necesita colocarlo. Tiene unos tanques que lo van lanzando, colocando en diferentes direcciones, diferentes regiones, pero bien armado. Rusia tiene armas verdaderamente muy sofisticadas. No han entendido, pero siguen insistiendo o quieren derrotarla. Pero ese es el minado que va poniendo, y es lo que han enfrentado, ese ¿cómo le diré? Ese camposanto, o digamos, sí, ese, ¿cómo le nombras tú a donde entierran justamente a los muertos? Pues digamos que también, ahí en Zaporozhye, en Bakhmut, hay verdaderamente campos llenos de tanques y blindados, cementerios, totalmente, cientos y cientos de tanques, son un cementerio. Esto les está pasando a la artillería y a los tanques de Occidente. Pero vamos aquí. El sistema de minería a distancia. Hablo de las minas que van colocando estos tanques a larga distancia. O sea, son una maravilla. La guerra electrónica, por supuesto. Y la hábil reagrupación de tropas, así lo informa el canal de televisión alemán ZDF. Pues no decían que los rusos que estaban huyendo y que estaban mal preparados y que no tenían buena tecnología. Digo, aquellos rusofobos que decían que el ejército de Rusia estaba mal preparado, que no tenía buenas armas, que estaban hablando con walkie-talkies. Ahí tienen todas las armas de Occidente ardiendo de lo lindo en territorio ucraniano, y el ejército ruso como si nada. Como si nada, dije, como si nada. Porque no ha sufrido graves pérdidas y por supuesto está y tiene el potencial para continuar con la guerra hasta donde quiera Occidente colectivo. Occidente colectivo se hunde en la miseria mientras que Rusia sigue creciendo. Detractores, vengan a sufrir, vengan a llorar. Esta es la verdad, guste o no, y pueden ocultarla como quieran, pero al final les va a llegar de frente. Vamos aquí. Christian Milong, director de la intervención de la Sociedad Alemana de Política Exterior, a András Ratz, experto en temas de seguridad y defensa de la misma sociedad, compartieron un hallazgo sobre ese tema. En particular, creen que la contraofensiva actual no aporta ventajas estratégicas significativas a Ucrania. Según los expertos, los asentamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania pudieron ocupar como parte de la contraofensiva no son grandes ni estratégicas o importantes. Esta es una opinión, indican falta de avances significativos en las hostilidades. No, además de que tampoco estos señores están equivocados. Cuando Rusia les permite cierto tipo de avance, es que Rusia se replega un poquito, algunos cientos de metros, deja que lleguen los soldados o los tanques y blindados ucranianos, y cuando llegan y se colocan en esa región, les cae una lluvia de misiles y de artillería que los aplasta y los hace pedazos. Esto es, las trampas rusas, que no han entendido ni unos ni otros. Pero bueno, cada quien. Ahora vamos a otra información. Vamos a otra información muy importante. Escucha esto. El ejército ruso lanzó una contraataque en dirección de Krasnoyarsk. En el contexto de feroces combates en las direcciones del sur de Donetsk y Zaporozhye, donde las tropas ucranianas están realizando ataques activos, pero hasta ahora infructuosos, la actividad ofensiva del grupos de fuerzas rusas centro atrae la atención de la
continuidad mundial de la comunidad mundial en la zona de Kremenaya, tal y como confirman fuentes oficiales y expertos independientes. Las Fuerzas Armadas rusas están demostrando avances significativos en el sector. Las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva de varios frentes, centradas en el eje de carretera 0130-501 al este de Kremenaya. Al extender este ataque, las fuerzas rusas aseguraron la saliente en expansión y a través del corredor de la 131-306 y avanzaron hacia el embalse de Serebenkoye, comentó. O sea que Rusia sigue avanzando, los demás no. La tripulación BM-21 Grad del Distrito Militar Central dispararon una salva de cohetes de 122 milímetros contra una concentración de mano de obra y vehículos blindados ligeros, así como contra un convoy de camiones con municiones a una distancia de más de 15 kilómetros y fueron destruidos. Esto es Rusia, amigos, esto es Rusia y estas son el armamento ruso. Un tanque fue suficiente para destruir una gran cantidad de blindados ucranianos. Un nuevo ataque combinado de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa fue infligido en las regiones traseras de Ucrania. Según lo informan los bombarderos estratégicos Tu-95MS, surcaron los cielos y dispararon misiles crucero KH-101, KH-555. Se declaró una alarma en las regiones de Odessa, Nikolaev, Kiev, Sitomir, Piltova, Kharkov, Sumy y Chernobyl, Chernihiv. También se han reportado explosiones audibles en la región de Kremenetsky, aunque aún no se conocen los detalles específicos del incidente. Un ataque misilístico hace escasas horas por parte del ejército o la aviación rusa que quiso sonar las alarmas en todo el territorio ucraniano. Ahora vamos a otro hecho importante. La aviación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia destruyó una de las mayores bases terroristas, Hayat Tahrir al-Sham. Esto allá en la región de Siria, ¿ok? Escucha esto, ¿no? Para que veas tú cómo Rusia está muy activo. En la víspera de la mañana de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia usaron un poder para atacar las instalaciones militares del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, un grupo de terroristas prohibido en la Federación Rusa. Esta instalación estaba ubicada al oeste de la ciudad de Idlib, allá en Siria, que es uno de los puntos claves de la región y que son los que ha estado apoyando a Estados Unidos para que luchen en contra del señor Bashar al-Assad. O sea que Rusia sigue destruyendo los centros más importantes de mercenarios o yihadistas que utiliza Estados Unidos para lanzar las guerras en diferentes regiones. Pero vamos aquí a lo más importante. Ahí tienes ya los últimos hechos, noticias, información. Rusia allá inició una contraofensiva y sí está avanzando, no como el ejército de Ucrania, que lanzó una contraofensiva que lo único que en lo que terminó fue en tragedia. Pero como te digo, Occidente colectivo no se detiene. Vamos a ver ahora con qué otra situación salen y cómo quieren seguir escalando este conflicto. Y como he dicho, desafortunadamente el tiempo del diálogo está empezando a cerrarse. Y si no se hace, entonces miraremos no solamente una guerra hasta el último ucraniano, porque al final culminará, si no se detiene, con el fin de Ucrania y el último ucraniano, o sea, los habitantes de Ucrania, pero después continuarán con hasta el último europeo. Desafortunadamente, si no detiene la locura en Europa, esto va a suceder. Pero bueno, yo nomás digo, expongo el hecho, la noticia, le digo del porqué de la noticia, le doy mi punto de vista. Pero como siempre, al final es usted el que decide. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.